una serie de Netflix Ujú. donde vean todo lo que están haciendo con esto. Y es una serie, bueno, no es una serie, es un reportaje, pero es muy bueno porque participan de los creadores de los algoritmos y muchos se Ujú. retiraron por lo que están haciendo, por el enfoque de negocio. Ajá. Lo que importa es el negocio, sin importar lo demás. No más para que se den cuenta este, todo lo que está haciendo con inteligencia artificial. ¿Y Sí. cómo se llama esa serie o documental? Está en Netflix. Network Dilemma. Network Dilemma, dicen por ahí. Social Network Dilemma, creo. ¿No, Sí, profe? creo que sí. Ahora deja preguntar a... Ah, sí está muy bueno. Ok, la voy a checar entonces. Oye, ¿cómo se llama? Ah, se llama The Social Dilemma. Ok, En Social Netflix. Dilemma. Súbelo a todos para que vale la pena que lo vean. Ahorita que te pasaste YouTube, pues te están levantando toda la información. ok. Sí. O sea que si alguien se interesara en lo que estamos haciendo o ver qué estamos haciendo, ya le subiste la información. Digo, no me preocupa, pero es un monitoreo increíble. The Social Dilemma en Netflix. Vale la pena, está muy, muy, muy bien. Ok, Hay que revisarlo. Sí, sí, sí. sí. ¿Sí vio, doctor, que Nvidia compró ARM? Ah, sí, no, es que ellos estaban desarrollando, primero se aliaron con IBM para Ajá. Power. Yo creo que no funcionó muy bien. Y entonces Nvidia optó tiene aplicaciones en ARM, Ujú. porque como no se ha podido entender con Intel, y resulta que ya CUDA puede correr en ARM. No, los Nvidia están increíbles. Sí, Acabo sí, de ver sí. la nueva tarjeta. Vean la RTX serie 30. Ajá. La serie 30, sí, sí, sí. La 3090 está. Sí, está Para increíble. cálculos no, pero para Machine Learning, o sea, para cálculos con punto flotante de 32 bits, le gana a las tarjetas que tenemos Ujú. no más rápidas Sí, sí, sí. y cuestan $1,500. Y a mí las tarjetas de las nuevas, cada una me costó $8,500. Ujú. Las que tienen la nueva computadora. La tarjeta nueva, la Ajá. máquina nueva, tiene 4 Ujú. de estas tarjetas Ujú. y Son Titán, ¿no? Las que están ahí. no son son Tesla, que esas no son Ah. son para Ujú. cálculos. Tesla, Ujú. pero son las B100, con arquitectura B100. Pero en Ujú. 32 bits tiene creo 28 teraflops. Y la que acaban de sacar, la 30, normalmente tiene 30 y tantos teraflops y cuesta solo 1,500. Ya están agotadas, ya no hay. Ujú. Para hacer machine learning son muy buenas. O sea, con 100,000 pesos tiene una máquina, uno. Para el negocio deberían en un momento dado verlo. Bien, empezamos. Bien, hoy vamos a ver una cosa, bueno, vamos a iniciar ya en dirección hacia construir la infraestructura para hacer inteligencia artificial. Y recuerden que depende del tópico que quiera uno estudiar. Si uno quiere hacer un sistema de aprendizaje, uno tiene que recabar información para alimentar el sistema de aprendizaje y luego él pueda predecir o clasificar dependiendo de lo que uno quiera. Entonces, una vez que tenemos ya el sistema y la información que nosotros consideramos que define el sistema, ahorita les voy a aclarar el punto, entonces tenemos que hacer una representación cuantitativa de la información para poder manejar todo esto con la computadora. Y ya que tengamos esta parte, que es la parte quizá yo lo separaría lo que llaman inteligencia artificial, en realidad es toda la matemática, machine learning, deep learning,
etcétera, yo la separaría de recabar la información. Por ejemplo, habla todo el mundo que se requieren miles de datos. Bueno, depende del problema que quieran atacar. Ahorita voy a ver varios ejemplos. Entonces, primero tengo que definir qué tópico voy a estudiar. Por ejemplo, una enfermedad, cómo evoluciona, la probabilidad de que una persona muera, o yo quiero analizar cómo encontrar un potencial que escriba la interacción entre átomos, o yo puedo usar la inteligencia artificial para predecir nuevos compuestos, o yo puedo usar la inteligencia artificial para vender marketing, por ejemplo, Netflix, Google, ellos están vendiendo, o yo puedo usar inteligencia artificial para buscar algún fenómeno en reacciones a altas energías. Son diferentes tópicos. Entonces tengo que definir qué quiero y por qué quiero que un sistema aprenda eso. Yo me voy a la vida cotidiana. Yo quiero aprender, es más sencillo. Quiero aprender física. Bueno, pues yo me meto a cursos de física y me van a dar libros, literatura, para que yo me informe. Y una vez que me informe, yo en mi caso, como persona, no necesito hacer una representación cuantitativa de esa información. Eso lo hace mi cerebro. O sea, yo recibo la información y mi cerebro tiene toda la matemática y todo el sistema para poder asimilarla. Y una vez que ya tengo yo esta información, puedo empezar a usar lo que aprendí. Si yo llevo física 1 y luego llevo un curso de física 2 y el curso de física 2 requiere lo aprendido en física 1, entonces simplemente ya estoy aplicando lo de física 2. O si física 2 requiere álgebra, yo llevé un curso de aprendizaje de álgebra, aprendí álgebra. Cuando llevé álgebra me enseñaron, me dieron información de álgebra. Y ya en el curso de física 2 estoy usando esa información, ya estoy aplicando lo aprendido. Pero luego me quiero especializar, entonces, a pesar de que me hayan dado las leyes de Newton, yo me quiero especializar en el tópico de mecánica, me meto a mi sistema de aprendizaje y regreso y recibo más información para mejorar lo que yo aprendí. Entonces mejora el aprendizaje y ahí me puedo meter a tomar mecánica de Lagrange o mecánica de Hamilton. Y entonces si yo aprendí, aparte de la formulación de Newton, aprendí la formulación de la mecánica de Lagrange o la formulación de la mecánica de Hamilton, yo puedo me puedo meter a la mecánica cuántica, porque la mecánica cuántica me pide que yo conozca el manejo de la mecánica hamiltoniana. Y exactamente lo mismo que estoy haciendo yo en este mecanismo de aprender es lo que va a ser mi sistema de aprendizaje que yo voy a desarrollar aquí para meter la información y hacer que una computadora haga todo una cosa semejante a la que hice yo como individuo. O sea, toda la matemática como individuo yo no tengo acceso, está en mi cerebro. La naturaleza la desarrolló y la plasmó en mi cerebro. Acá nosotros vamos a aprender cómo hacer todo eso. ¿Sí? Entonces, primero escogemos el tópico, después buscamos la información que define el tópico y una vez que ya tengamos la información, tenemos cómo darle una representación cuantitativa a esa información, poner la información en números, en vectores, en matrices o en tensores. ¿Sí? Ya una vez que tengo la información cuantitativa, lo que sigue es buscar correlaciones de esa información. La información la defino mediante variables. Y el siguiente punto es, busco cómo están correlacionadas esas variables. Y una vez que ya tengo esas variables identificadas, entonces genero un sistema de aprendizaje, que es lo que vamos a hacer en el curso. Y ya que tengo mi sistema de aprendizaje, me voy a la aplicación, a ver, aplicar lo que aprendí. Y luego el último paso es una vez que yo esté aplicando lo que aprendí, me doy cuenta que hacen falta cosas y tengo que mejorar mi visión del tópico, recabar más información,
nuevamente mejorar mi representación y repetir mi aprendizaje. Eso es lo que siempre vamos a hacer. Entonces, si ven donde dice movimiento de un cuerpo, es que yo no lo veo. Sí, sí lo vemos, doctor. Ok. Está ese. Entonces, aquí tengo un problema. Mi tópico es analizar el movimiento de un cuerpo. ¿Qué información puedo yo sacar de este tópico? Esto para mí es muy sencillo porque ustedes son físicos. Entonces, tengo que ver qué da información de este tópico. Bueno, si yo quiero analizar el movimiento de un cuerpo, yo termino viendo el concepto de masa, el concepto de fuerza como interacción, las coordenadas del cuerpo, la velocidad del cuerpo o la cantidad de movimiento del cuerpo y el tiempo. Entonces, si yo quiero analizar el movimiento de un cuerpo, esas son las variables que me van a definir la información de este tópico, de este problema. Y eso lo manejaron no me voy a ir más atrás, siglo XVII, Galileo y Newton. La parte conceptual de qué información era la importante, ellos la generaron y Newton empieza a hacer una representación cuantitativa que plasma en lo que posteriormente se llamaron las leyes de Newton. La representación más adecuada cuantitativa de este problema, de esta información, la da Euler, y es como la usamos nosotros, de que la variación del movimiento en el tiempo es igual a la fuerza, o también fuerza es igual a masa por aceleración, y las demás ecuaciones de Newton. Posteriormente, el mismo problema, movimiento de un cuerpo, vienen otros científicos y desarrollan una representación diferente de la problemática. Y entonces la información no se va por la fuerza y por la masa y el tiempo. Ellos lo presentan de otra manera, donde la energía es muy importante. Y entonces tenemos las ecuaciones de Lagrange y las ecuaciones de Hamilton. Lagrange da una representación de este problema diferente a la que da Newton y posteriormente Hamilton hace una representación diferente y trabaja el sistema cuantitativamente con su representación, que es la que después... Está muteado, profesor. Profe, silenció su micrófono. Profe, no se oye. Doctor, creo que silenció el micrófono. ¿En qué momento? ¿Acaba de interrumpir o se había interrumpido antes? Se acaba de No, interrumpir. ahí nos Fue quedamos. ahorita. Ujú. Bueno, entonces les decía, aquí tengo el tópico de el movimiento de un cuerpo, ¿sí? La concepción de Newton y de Galileo. Newton le da una representación cuantitativa a ese conocimiento, o a esa información más bien, y después Lagrange le da una representación diferente a la información, concibe el movimiento de otra manera. Posteriormente, Hamilton concibe la representación de otra manera y le da otra representación a esta información. Y ya entrando en las aplicaciones modernas, la primera aplicación interesante de lo que es inteligencia artificial, la intención era poder usar un método para aprender o reconocer los dígitos, que esto es muy importante, por ejemplo, para correos. Para correos tienen miles de correos, tenían que ver las direcciones, entonces tenían que poner un sistema automático que reconociera los dígitos. Y la manera en que lo hacen es
a cada dígito toman una imagen del dígito y de esa imagen representan la información del dígito por cada píxel. Cada píxel es un cuadrito. Bueno, sí saben lo que es píxel, ¿verdad? Yo tengo una imagen y siempre la divido en un cuadriculado y cada cuadrito le llamo píxel. Entonces, en el caso de los dígitos, hacen imágenes de 28 por 28 píxeles y tienen un total de 784 píxeles. Entonces, la información para un dígito está representada por 784 píxeles. O sea que cada dígito va a estar caracterizado por 784 píxeles. Y lo que hacen es digitalizan miles de dígitos y para cada dígito va a tener su propia representación porque los píxeles van a ser diferentes. Los dígitos que ven aquí, aquí hay un 1, aquí hay un 1, un 1, un 1. O sea, todos estos son unos, estos son 5, 5, 5, pero todos van a ser, tiene una imagen el 5 y el número asociado va a ser 5. Entonces tiene la representación, su imagen y el número. Su imagen del 6 y el número 6. Una imagen del 8 y el número 8. Y toda esta información se proporciona a un sistema de aprendizaje y el sistema de aprendizaje aprende a distinguir estos caracteres y cuando le ponen una imagen nueva inmediatamente distingue qué carácter es. Si esa imagen es de un carácter 5, les va a predecir con alta probabilidad de que es un 5. Esto se trasladó después y se aplicó para imágenes de diferentes objetos. Aquí tenemos diferentes tipos de objetos, imágenes de diferentes tipos de objetos. Entonces, la información que se recaba en este caso es los píxeles para esa imagen, que podrían ser 32 por 32, muy baja resolución, 64 por 64, ahí depende del interés, y se le dice esa imagen a qué corresponde. Por ejemplo, aquí corresponde a una persona, aquí a un tráiler, aquí corresponde a un caballo, aquí a un pavo real, aquí corresponde a una persona con un caballo, aquí corresponde a un pájaro, aquí corresponde a un auto. Entonces, se alimenta con miles de imágenes al sistema de aprendizaje y se asocia cada imagen con lo que contiene la imagen. Y él aprende. Y en el momento en que le damos una imagen nueva, cualquiera, que él no conoce, le presentamos la imagen al sistema que ya aprendió y él nos va a decir con bastante buena probabilidad de qué se trata. Aquí hay otra aplicación que es de imágenes solo de diferentes perros, diferentes clases de perros. Y aquí lo que distingue es, bueno, también hay gatos, perros y gatos. Y aquí podemos tener un sistema de aprendizaje donde solo distinga si es un perro o es un gato, o no es ni un perro ni un gato. Y él aprende nada más presentándole la imagen, los píxeles de cada imagen, y nos va a aprender a distinguir entre perros, gatos, y ni perro ni gato. Entonces, si ustedes le presentan esta imagen, por ejemplo, a ese sistema que aprendió, lo único que va a responder es que no es perro ni es gato, pero no sabe que es un pavo real. Si le presentan esta imagen, solo va a contestar que no es perro ni es gato, pero no va a poder contestar que es un automóvil porque eso no lo aprendió. ¿Sí? Y tenemos otras aplicaciones. Aquí en estas aplicaciones se tiene un conjunto de átomos y aquí lo que el interés que se tiene es generar un potencial que describa la interacción entre átomos y la manera de alimentar al sistema de aprendizaje se hacen muchos cálculos cuánticos de diferentes combinaciones de esos átomos. El sistema aprende y el sistema aprende a cada configuración de átomo qué energía total tiene el conjunto de átomos. Entonces, si ustedes le presentan al sistema un nuevo arreglo de esos átomos, diferente a con los que aprendió, el sistema les va a poder predecir con la misma precisión con la que aprendió, le va a predecir la energía total de ese sistema. Otro ejemplo, bueno, aquí es
Otra aplicación de lo mismo, aquí la aplicó, se acaba de recibir la semana pasada un alumno del grupo. Él se dedicó a describir el comportamiento de alúminas, óxido de aluminio, usando la técnica que se desarrolló, que se publicó en este artículo. ¿Sí? Es una aplicación, pero lo pueden aplicar para cualquier material. Aquí tienen otra aplicación que también se hizo en el laboratorio. Aquí lo importante es, se quiere predecir nuevos compuestos. Aquí en especial se quieren predecir compuestos que tienen estructura que tienen estructura cristalina de perovskita, es decir, que los átomos están arreglados de una manera muy especial, que son del tipo de perovskita. La perovskita típica es el titanato de calcio. La importancia de estos nuevos compuestos que se encuentren es que estos nuevos compuestos tienen aplicaciones muy importantes en celdas solares y también en la búsqueda de nuevos superconductores de alta temperatura. Y aquí nuevamente hay un conjunto de átomos y lo que se hace es caracterizar ese conjunto de una manera muy especial. Se caracteriza el conjunto de átomos al agarrar cada átomo y ver qué vecinos tiene en su entorno y ponerle distancias entre átomos, relaciones de las distancias entre átomos, las valencias de los átomos que están participando. Con eso se alimenta un sistema que se desarrolló de aprendizaje y el sistema sabe distinguir entre dos cosas. Cuando ustedes les dan un conjunto de átomos, el que ustedes quieran, y se lo proporcionan al sistema, el sistema va a decidir si ese conjunto puede generar una estructura de tipo perovskita o no. La única respuesta es, cuando ustedes les den el conjunto de átomos, va a decir, sí, es probable, altamente probable, que la combinación de los átomos me den una estructura de tipo perovskita. Y la otra respuesta es, no, no puede ser tipo perovskita. La ventaja con esto tan simple es que los que le dicen que pueden ser perovskitas, ustedes toman ese conjunto de átomos y hacen cálculos cuánticos para ver si ese conjunto es estable y lleva a mínimos de energía. Y si logra eso, entonces es altamente probable que esta estructura nueva sí exista. Y ya lo que sigue es irse al experimento y tratar de sintetizarla. Antes de tener estas técnicas, lo hacía uno, el que tenía más experiencia en hacer compuestos, simplemente a ojo predecía si era probable que se pudiera formar la estructura o no, y simplemente hacía el experimento. O sea, era un experimento de aprendizaje muy rudimentario, pero que no difiere de la parte de inteligencia artificial o de la inteligencia con la que aprendemos biología o física. Es exactamente la misma técnica. Le llamamos de manera muy gruesa y le llamamos a prueba y error, pero en realidad a prueba y error es un poquito, no es lo mismo que haga la experiencia de a prueba y error alguien que no tiene mucha información a un experto. Es altamente probable que el experto llegue a encontrar el resultado adecuado, porque él aprendió. Y lo único que está haciendo a prueba y error es simplemente, una vez que él aprendió, está haciendo inferencias. Y depende de qué tan bien aprendió o qué tan experto es su inferencia. Lo que vemos en las técnicas de inteligencia artificial es exactamente lo mismo. Entonces se procura que la enseñanza que se realice, que la información que se le dé sea información muy buena para que tenga un buen pronóstico, o sea, para que haga buenas inferencias cuando se le pide algo. Sí, aquí otro ejemplo para esas técnicas es el análisis de la actividad humana. En este caso, la información del sistema o del tópico que se quiere atacar se usa un acelerómetro, se busca el posicionamiento o cómo se inclina la persona, cómo se mueve, cómo camina, cómo corre y cómo está en reposo. Toda esta información se da a un sistema de aprendizaje, que son con los que vamos a trabajar, no en este problema. ¿Sí? Aquí tienen cómo se obtiene la información
la persona tiene su teléfono celular, se usa el acelerómetro del teléfono celular y se obtienen este tipo de curvas que contienen la información, ¿sí? Se extrae la información y se hace la inferencia. Y entonces con eso se puede analizar la curva humana y hay cosas bien interesantes mientras en Internet donde la gente está prediciendo enfermedades de Alzheimer o cualquier u otro tipo de enfermedades de corazón, simplemente analizando la actividad humana de diferentes individuos. Otra aplicación en medicina se está aplicando bastante. Aquí es, como el título lo dice, es para hacer predicciones de arritmia. Simplemente se parte de electrocardiogramas, ¿sí? Electrocardiogramas, se toman electrocardiogramas de muchos individuos, se obtiene información, la información solo es electrocardiogramas, se cuantifica esta información y ya una vez cuantificada se suministra la información a un sistema de aprendizaje y entonces el sistema puede hacer predicciones. Por ejemplo, de un individuo nuevo, un individuo que va y tiene algunos problemas, se les saca su electrocardiograma, se proporciona este electrocardiograma al sistema de aprendizaje que se desarrolló y el electrocardiograma da cuál es la probabilidad de que esta persona tenga arritmia, por ejemplo. Y si esa arritmia va a generar otro tipo de problemas como taquicardia ventricular, audioventricular o fibrilación arterial. Otra aplicación que se está usando actualmente para cuestión del coronavirus, haciendo cuestiones de radiografía. También la técnica esencialmente se usa para análisis de tomografías, para hacer predicciones de enfermedades del cerebro. Aquí tenemos una aplicación. Igual que en el caso de los dígitos, igual que en el caso de hacer predicciones con si son perros o gatos, aquí se analizan las imágenes. Se obtiene la información de las imágenes, los píxeles cuando son radiografías, porque son información de 2 dimensiones, o los voxeles cuando son tomografías. Con tomografías no se hace un análisis de 2 dimensiones, se hace un análisis de 3 dimensiones. Entonces el elemento de imagen no es un cuadrito, sino un cubito, y es el voxel. Y entonces se analizan miles de imágenes, esta información, se extraen la información de los voxeles, se suministra esta información y se le dice cada imagen a qué enfermedad está asociada, a un tumor, si tiene tumor o una persona sana. El sistema aprende, simplemente podría hacerse un estudio donde se dijera, ¿tiene una enfermedad o no tiene una enfermedad? Llega un paciente nuevo, no se sabe si está enfermo, se saca la radiografía, se le suministra al sistema de aprendizaje que desarrolló y el sistema inmediatamente hace su predicción. El sistema se puede hacer mucho más rico haciendo predicciones específicas para diferentes tipos de enfermedades. Esta es otra aplicación. Pero la lógica en todo esto es idéntica. Tengo el tópico que quiero yo trabajar, busco la información que me define al tópico, esa información la convierto en algo cuantitativo que yo pueda trabajar con números. Una vez que tengo esto, recabo muchas muestras para poder atacar el problema. Esas muestras, la información de esas muestras, la suministro yo a un sistema de aprendizaje, entreno mi sistema de aprendizaje, aprende y entonces el sistema es capaz de hacer predicciones. Bien, entonces vamos a ver cómo podemos desarrollar estos sistemas de aprendizaje. Tengo la ventaja de que ustedes son físicos y realmente es muy sencillo, porque ustedes tienen mucha experiencia. No saben qué son sistemas de aprendizaje, pero ya han manejado mucho esto. Si ustedes revisan una enseñanza del tópico de inteligencia artificial con gente de Google, por ejemplo, les va a dar un enfoque muy diferente, porque es parte de que ustedes no tienen idea de qué es tener un conjunto de datos y ajustar una curva a ese conjunto de datos.
ellos no tienen idea de que ustedes manejan derivadas y ustedes saben poder calcular los ceros de una función. Y en el caso de una derivada, cuando esa derivada es cero, quiere decir que esa derivada está representando un estado de mínima o de máxima energía de ese sistema. Pero los físicos sí lo saben. Entonces los físicos ya manejan muchísimos de los conceptos, no como los maneja la gente que hace inteligencia artificial, pero sí lo maneja como matemática. Y vamos a trasladar toda la matemática que conocemos como físicos y vamos a identificarla con la que usa la gente que hace inteligencia artificial. La matemática es la misma, tiene nombres diferentes. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, tenemos una curva. Esta curva es de resonancia magnética. Esta curva es de EPS. EPS es una técnica que busca cómo está la distribución o la energía de los electrones en la parte interna en el carozo. Entonces bombardean con rayos X de energías con rayos X no muy energéticos y desalojan electrones de la parte cerca del núcleo, les llaman electrones del carozo. Aquí, por ejemplo, esta espectroscopía no alcanzo a ver el nombre, bueno, esta no es de infrarrojo, no, esta no es, quería poner un patrón de infrarrojo, este no es de infrarrojo, es de EPS, Electron Photon Microscopy, pero aquí lo que estoy viendo es la energía de los electrones en el oxígeno que están cerca del núcleo. Esa energía es de alrededor de 50.30 electron volts. Cuando el oxígeno está en diferentes ambientes químicos, esa energía se mueve y podemos identificar oxígeno en diferentes ambientes. Eso usan mucho los físicos. Aquí lo importante es que yo obtengo los datos experimentales y entonces yo ajusto diferentes curvas a esos datos. Y para ajustarlos uso el método de mínimos cuadrados que vamos a ver a continuación. Este probablemente lo vieron también en sus laboratorios de mecánica en el primero o segundo semestre. Aquí son para resonancia magnética nuclear. Igualmente aquí yo estoy observando en el núcleo esta resonancia son núcleos. Hay diferentes núcleos. Este debe ser de aluminio, así son núcleos de aluminio. El núcleo de aluminio, dependiendo del entorno en que esté, hay una probabilidad de que los electrones S interactúen con los núcleos. Y esa interacción de los electrones S con el núcleo le produce un corrimiento a la energía nuclear de los núcleos. Y entonces esa energía nuclear se corre ligeramente dependiendo de la interacción. Y esto me puede dar información sobre el entorno. Aquí, por ejemplo, tengo aluminio en un entorno diferente, lo tengo en 3 entornos diferentes. En este entorno, que normalmente tiene simetría, está rodeado por 6 átomos. Aquí tengo este entorno, está rodeado por 5 átomos y aquí está rodeado por 4 átomos. Aquí lo que me interesa para el problema que nos atañe es que yo tengo un conjunto de datos que medí, que es la curva completa, la curva negra. Y a mí lo que me interesa es sacar información de cuántos órdenes locales de aluminio tengo. Entonces, para eso lo hago un ajuste de estos datos con 3 curvas con distribución lorentziana, y con eso obtengo información sobre el entorno local alrededor de cada átomo de aluminio. Esto lo hacemos todos los días. Aquí tengo otra técnica que se llama Mossbauer. Allí hago lo mismo, lo estoy haciendo en los núcleos. Y lo mismo que para resonancia magnética nuclear, el corrimiento de las energías de los núcleos depende de su entorno químico. Aquí tengo otra aplicación, difracción de rayos X. Es una aplicación que van a practicar ustedes. Normalmente para ver la distribución atómica de los átomos en un compuesto se hace difracción de rayos X y después modelo
todo esto y ajusto a mi medición mi modelo. Y lo hago usando la técnica de mínimos cuadrados. Aquí tengo otro ejemplo de un patrón de difracción de una muestra olmeca de hace 3.500 años. Ahí lo que me interesaba es los olmecas que estaban usando para sus colores, para poner estuco en sus paredes. Y aquí encontré que básicamente era caolín, que había un 63.99, etcétera, etcétera. Pero aquí lo que me importa para la clase de hoy es que yo saco el patrón de difracción y ahí tengo un conjunto de puntos. Y ahora yo tengo que modelar todo lo que contribuye a esos conjuntos de puntos, las fases que yo tengo, en este caso el cuarzo, la hematita, la colinita, las celadonita, y también tengo que modelar todas las aberraciones que se producen en mi patrón de difracción, porque yo estoy moviendo brazos, tengo un detector, tengo aberraciones, tengo aperturas, tengo lentes. Yo todo eso lo tengo que modelar. Entonces, con todas esas cosas que están sucediendo ahí, yo hago un modelo y genero una función. Y al final lo que me interesa para la clase de hoy es ajustar esa función a mis datos que yo me di en el experimento. Y entonces uso el método de mínimos cuadrados. Eso es cotidiano, todas estas técnicas es cotidiano para un físico. No lo es para alguien que se dedica a marketing o alguien que se dedica a cuestiones de sociología o alguien que se dedica a analizar gustos de películas de los clientes. ¿De acuerdo? Entonces las bases que tienen ustedes para enseñar la inteligencia artificial son muy diferentes a las bases que tiene a alguien que yo le voy a enseñar marketing o a un médico que le quiero yo enseñar inteligencia artificial o a un auditor que le quiero yo enseñar técnicas de inteligencia artificial. La ventaja con los físicos es que ustedes conocen las técnicas, no saben qué son las técnicas que se usan en inteligencia artificial, pero las conocen. Entonces yo voy a aprovechar todo eso. Y aquí me voy a ir muy rápido. Esto ya lo vieron. Su experimento de física 1 quieren analizar el movimiento de un cuerpo. Entonces hace un experimento donde miden la posición de su carrito en cada tiempo. Y al final su conjunto, su sistema se reduce a tener dos variables, tiempo y distancia. Y aquí es importante que la distancia depende del tiempo. Y ya tiene su sistema planteado. Entonces, de aquí vamos a arrancar y van a trabajar, ya voy a explicar muy brevemente lo que sigue, lo que van a hacer ustedes. En las notebooks que tienen de Júpiter ya se van a ir en detalle. Primero vamos a generar un conjunto de puntos. Desgraciadamente yo no tengo un experimento donde tenga 5,000, 6,000 puntos el carrito. No lo he podido conseguir. A ver si alguno de ustedes puede irse, bueno, el día que puedan, al laboratorio de mecánica y hagan un experimento donde tenga 2,000 puntos. ¿De acuerdo? Y que tengan bastante dispersión. Yo lo modelo aquí, sería equivalente. Me voy aquí, ¿de acuerdo? Y tengo ya mi conjunto de puntos. Entonces ahora yo lo que quiero hacer es modelar, describir esos puntos. Y a primera vista, pues a mí se me ocurre que es una recta, que lo puedo modelar con una recta con cierta dispersión. Entonces propongo la recta. Y aquí propongo la primera recta. Y aquí lo que importa es, tengo que generar una métrica. O sea, tengo que usar algo para medir qué tanto me acerco, qué tanto mi modelo se está acercando a esos puntos. Y entonces yo genero una métrica. Y lo que hago es simplemente calculo la diferencia para un punto cualquiera, la diferencia entre mi modelo y el punto que yo estoy analizando. Y esa diferencia la elevo al cuadrado y luego sumo todas las diferencias y la divido entre el número de muestras que yo tengo, o sea, entre el número de puntos que yo medí. Y con eso calculo yo el residuo. Aquí, por ejemplo, el residuo me dio 38,859. Y hago lo mismo haciendo varios intentos. Aquí hago varios intentos y voy graficando todos los residuos que obtengo.
y los residuos que obtengo es esta curva. Y aquí llego a un mínimo, que yo no lo alcanzo a ver porque ustedes lo ven. Es algo de las dudas que tengo. ¿Lo están viendo o no lo están viendo? Porque ahí me tapan las imágenes de nosotros. Sí se ve. Sí, sí se ve, doctor. Y se ve. Ok, yo tengo un residuo que son 2.500 y tantos, ¿no? O 2.800. Es el valor mínimo del residuo. Entonces aquí mi técnica sería buscar mi curva para la cual el residuo es mínimo. ¿De acuerdo? Aquí lo hice a mano. Entonces vamos a ver dos técnicas. La primera, la de mínimos cuadrados, y luego vamos a ver técnicas también del siglo XVI, que es las de Newton-Raphson, que es simplemente sacar las derivadas. Si aquí yo veo esta curva de residuos, aquí yo varié la pendiente de la curva, y aquí con la óptima pendiente yo varié la ordenada al origen, y obtuve esta curva que tiene un residuo menor. Y ahora si se fijan, la pendiente, aquí la pendiente, en este punto, conforme yo me voy acercando al punto donde el residuo es mínimo, la pendiente va disminuyendo hasta que llegue yo al punto donde el residuo es mínimo. ¿Y cuánto vale el residuo allí? El residuo vale 0. ¿De acuerdo? Entonces yo aquí calculo el gradiente y voy a analizar el gradiente y aquí el gradiente va descendiendo. Mi análisis es ver que el gradiente descienda hasta que llegue a 0. Esta técnica se llama de gradiente descendente. Y si ustedes revisan las explicaciones que dan mucha de la gente que trabaja en inteligencia artificial, es muy rara. Y yo nunca la entendí, pero para un físico es trivial. Es simplemente el gradiente va descendiendo. Y si voy analizando, y es una técnica donde el gradiente va descendiendo, llego al mínimo, usando la técnica de gradiente descendente, que es una técnica que se usa muchísimo en inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Hasta llegar al óptimo aquí, y el óptimo es esta curva donde yo varié los parámetros W y B, que me definieron mi curva, y ese sería el valor óptimo. Entonces aquí lo hice a mano, y en sus notebooks van a usar el método de mínimos cuadrados que está implementando, usando primero mínimos cuadrados, y luego van a usar la técnica de Raphson, de Newton-Raphson, que es exactamente la que les acabo de explicar. En la notebook vienen mucho más detalles. O sea, aquí la idea es nada más presentar qué es lo que hacemos en la notebook. Y después les doy otro ejemplo. Aquí tengo un patrón de difracción. Tengo 10,000 puntos. Tengo en el eje X, tengo dos. En el eje X se tapó. En el eje X tengo 2 teta, y en el eje Y tengo la intensidad de mi patrón de difracción. Aquí lo que hago para hacer lo mismo que hice con mi otra curva, elijo uno de estos picos, lo aíslo, y aquí lo tengo, y ahora lo que hago es ajustarle una curva. Lo primero me pareció que esa curva era una gaussiana, entonces defino una gaussiana que está definida básicamente por 2 parámetros, la posición del pico y el ancho medio del pico. Y varío posiciones y anchos hasta que yo tengo un residuo mínimo. Y este es el ajuste. No es muy bueno. Entonces, otra curva que podría ser mucho más adecuada para este ajuste sería una lorentziana. Y aquí está mi función. Hago exactamente lo mismo. Aquí todavía hay un detalle. Yo tendría que hacer correcciones, por ejemplo, las aberraciones de mi equipo, o podría pensar en una nueva curva donde sea una composición de lorentzianas y gaussianas, una curva de tipo Voigt o algún otro tipo de curva. Pero aquí lo importante es que yo voy a recordar la técnica de mínimos cuadrados y voy a hacer un ajuste de un conjunto de datos
usando todas estas técnicas, que es muy, muy parecido a lo que voy a hacer yo para entrenar un sistema, para hacerlo, para que sea artificialmente inteligente. Voy a usar exactamente esta metodología. ¿De acuerdo? Entonces, en esto va a terminar la clase de hoy. Aquí nada más les presento algo que no lo hice, a lo mejor les queda de tarea para este difractograma, a lo mejor lo hacen para este difractograma, o para no un pico, sino para 10 picos. Aquí tengo mi patrón de difracción que yo les mencioné, de una muestra del Palacio Rojo, la cultura olmeca en San Lorenzo, Tenochtitlan, en Veracruz de hace 3.500 años. Y este es mi modelo. Y este es el residuo, esta es la métrica que yo uso. Esta métrica es muy parecida a la que usé para las curvas anteriores. Lo que sí es muy diferente es la función que yo uso, función que la caracterizo. Muevo esto porque no lo veo yo en la pantalla. En su pantalla no se puede mover. Sí. Y esta función tiene todas las fases que yo tengo aquí, la cristalografía, o sea, cómo están distribuidos los átomos, tiene toda la parte instrumental, ¿sí? Tengo el fondo que también está relacionado con mi muestra y al final yo tengo 54 parámetros. Acá en estos ajustes yo tenía 2 parámetros. Acá yo tenía 2 parámetros. Aquí yo tengo 54 parámetros. Y van a ver que lo que van a hacer, los entrenamientos que van a hacer de inteligencia artificial pueden tener 80 parámetros, pueden tener 100 parámetros, pueden tener 1000 parámetros. 1000 variables. ¿Sí? Pero van a ver que en muchos entrenamientos los parámetros que van a variar pueden ser millones o miles de millones. Los que usa Amazon, Google, pero creo también algunos de los ejemplos que tenemos en la parte final, tenemos nosotros también algunos millones de parámetros que vamos a refinar usando las técnicas modernas de inteligencia artificial, como por ejemplo la red neuronales. Bien, entonces ya me alargué, yo esperaba nada más usar 25 o 30 minutos, ya me llevé 45 minutos. Pero también con esto ya avancé mucho en la parte de la nota. No sé, Karen, ¿tienen algún problema, alguna pregunta? No, al parecer no han escrito nada en el chat. Supongo que todo va bien. Ok, entonces como vamos a trabajar ahorita, ya les voy a dar más detalles, Karen. En realidad les proporcionamos dos notebooks de Jupyter, donde va de manera ordenada todo lo que se pretende hacer y por qué se hace. Y además, Karen hizo un video para cada notebook donde va explicando todo lo que se va a hacer. Ahí es una cuestión de que ustedes regulen los tiempos. Yo les recomendaría que entraran directamente a las notebooks y traten de seguirlas. Y si tienen dudas, de inicio pueden revisar rápidamente el video o bien pueden preguntar directamente a Karen, a Oscar o a mí alguna duda. ¿Alguna pregunta de cómo vamos a trabajar? No, profesor. Bueno, tienen 2 horas para empezar a trabajar. Está bien, empiecen a trabajar y tienen 2 horas para tratar de terminar la nota. ¿Sí? Y ya en el camino Karen les irá diciendo o recomendando tareas específicas, ¿no? Como hacer variaciones o ampliar. Por ejemplo, una de las cosas interesantes sería seleccionen ustedes diferentes picos del patrón de difracción y hagan un ajuste de 2 o 3 picos con una suma de, su función ahora va a ser una suma de 3 lorentzianas o gaussianas, donde cada gaussiana tiene picos diferentes, en posiciones diferentes. Pero ya, muévanse en esa dirección. Pero esto para un físico es normal. O sea, un físico sí puede aprender inteligencia artificial a partir de aquí, un médico no. Porque a un médico hay que enseñarle esto. Un politólogo tampoco. Uno de mercadotecnia tampoco.
pero un físico sí. Ok, adelante. ¿Yo me puedo salir, Karen? ¿O Sí, puedo retirar el sí, la pantalla. pantalla? Listo. Si tú quieres presentar, o Oscar también, algo. Ujú. Pero yo diría que entraran, porque a lo mejor se detienen adentro. Sí. Ujú. Adelante, echar a andar a Anaconda y Júpiter. Bueno, yo nada más Sí, les quiero ujú. hacer el comentario de que varios aún todavía tienen ese problema de descargar las cosas en Classroom. Bueno, aquí tienen el material correspondiente a la clase 2. Si ustedes le dan clic a la carpeta comprimida, a mí, bueno, siempre me aparece esto de acá. Lo que siempre hago es irme a los 3 puntitos de acá y le pido que me lo abra en una pestaña nueva. De esta manera, ahora sí ya me aparece acá el icono de descargar y al menos a mí no me da problema. Espero que para algunos sí resuelva su problema. Aquí ya nada más me aparece si lo quiero descargar o no. Pero bueno, sé que a muchos aún así no los deja descargar este material. Entonces, bueno, los notebooks siempre voy a tratar de tener el respaldo en el GitHub para que también lo puedan bajar desde ahí. Voy a poner los videos afuera, no dentro de la carpeta comprimida, porque bueno, ustedes no es necesario que los descarguen, es mucha memoria, entonces mejor solo pueden dar clic encima de él y Pero lo para la pueden clase pueden reproducir. verlos directamente, ¿no? Ajá, dentro del Classroom los pueden ver directo. Y bueno, también voy a poner aparte la presentación. O sea, también está dentro del archivo comprimido, pero lo voy a poner aparte para aquellos que tengan problema descargando esto. Y entonces aquí ya tendrían todo el material, la presentación de la clase, los notebooks que pueden obtener de aquí o del GitHub y los videos. Aquí les dice los videos breves, los separé en 3 para que no sea tan pesado ver un solo video muy largo. Y bueno, creo que era el único comentario que les quería hacer con respecto al Classroom. Por supuesto, necesitamos que en esta clase ya todos sepan, bueno, trabajar con Jupyter, poder hacer sus propios notebooks o poder abrir los notebooks que nosotros les damos. Y bueno, que sepan instalar sus librerías. Si se fijan en el primer video que les comparto, ahí vienen qué librerías y qué versiones deben de usar. Entonces ahorita es lo primero que tienen que hacer, instalar esas librerías, porque si no las tienen, pues no vamos a poder continuar. Y díganos de una vez para ver si tienen algún problema. También es muy importante que usen Python, la versión 3.7. 3.8 apenas salió, entonces todavía tiene ahí algunas fallas en cuanto a la compatibilidad con otras librerías. Entonces, para evitar eso, vamos a quedarnos ahorita con Python 3.7. ¿Tú, Oscar, quieres comentar algo? Sí, de hecho, también quería preguntarles, chavos, ¿cómo les ha ido con su instalación de Anaconda? La clase pasada, no me acuerdo quién fue el compañero que comentaba que intentó instalarlo usando Windows Subsystem for Linux, que es WSL. Y esta semana ya el doctor encontró un documento en el que detalla cómo una vez que ya tienes instalado este WSL, se puede instalar Anaconda. Ya lo estuve probando y ya hice la instalación. Entonces también, pues preguntarles, no sé si quieran que les platique cómo se hace la instalación. La ventaja de utilizar Windows Subsystem for Linux sería que practican con una terminal tipo Linux y es más cómodo. Bueno, también Anaconda, el tutorial que les pasé, pues también es cómodo a mi parecer. Les puede servir mucho para aquellos que no hayan logrado instalar Anaconda todavía. ¿Alguien tiene problemas con ello? Yo tengo problemas en el sentido de que no, o sea, para poner el comando en la terminal, me Ujú. dice que no. Mira, déjate, te digo. Me dice CSH command not found, conda. Es Ujú. Mac OS X en mi sistema operativo. Pero ya traté de descargar 2 archivos que eran de la página de Ajá. Anaconda
y no me dejó. Hubo uno que decía que era como un entorno gráfico, ese lo descargué y parece que todo jaló bien, pero Ajá. de todas maneras no me da el comando conda. Pero ya tengo, por Ujú. ejemplo, a este buscador, ¿cómo se llama? Anaconda Navigator, Ujú, y ya puedo abrir Jupyter Notebook. ujú. Pero si yo también le pongo aquí en la terminal Jupyter Notebook, no me abre. A menos que Ajá. vaya a Anaconda Navigator, le dé clic a Ah, Jupyter. Notebook Ujú, y ya me abre. ujú. Sí, sí, sí. Oye, Karen, pues deberías de abrir un espacio donde todas las dudas, muy bien, dudas y respuestas de todos estén ahí, ¿no? Porque sería muy fácil corregir errores. Ujú, sí. Pues en realidad eso es Un un poco espacio la idea del especial. WhatsApp. Sí, pero en WhatsApp no puedes subir textos o lo que Ujú. les mandé yo de USB, Ok, y sí. allí se puede poner. Ok, vamos a checar Ujú. cómo podemos hacer eso para que sea más ágil todo esto. Y es donde todos, y Sí, además queda de histórico para los demás cursos. Ujú, sí. sí, de hecho, sí. Sí, hay que ver. Ángel, pues mira, yo nunca he utilizado el sistema de Mac OS, pero se podría, bueno, si por lo pronto ahorita puedes trabajar desde Yo Anaconda lo Navigator. utilizo y creo que puedo ayudar al compañero. Ándale, ahí está, justo hace También falta. iba a sugerir que Ujú, compartiéramos qué sistema operativo usamos y así, por ejemplo, los que usamos iOS podemos ayudarnos entre nosotros, los que usan Windows pueden compartir información y así, y como más específicamente poder ayudarnos, pero no sé cómo haría, se podría hecho, hacer. Yo diría que si hicieran sesiones fuera del curso, porque es muy poco tiempo, o sea, sesiones extras, ¿no? Pero ya entre ustedes, porque el tiempo del curso es muy corto y no les va a dar, se van a entretener en instalar y no van a poder trabajar con el material. Sí, pero yo creo que es muy buena idea. Yo en la encuesta que les mandé les pregunté también qué sistema operativo usan. Entonces ya al menos yo les voy a dar el contacto de quién usa Windows, quién usa Linux y quién usa iOS. Pero sí, es bastante buena idea, Santiago, gracias. En cuanto a lo que preguntaba hace rato, de que no tenía el comando conda, yo creo que no está usando la terminal correcta, pero bueno, estaría bien que el compañero del problema pusiera en el chat quién es y ya aparte platicamos para no quitar tiempo de la clase. Bueno, Sí, me parece bien. Muchas gracias, Santiago. Yo tengo una duda respecto al Python 3.8. ¿Quién está hablando? Si pudieras hablar un poquito más fuerte. ¿Me escuchan mejor? Ah, sí, 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 perfecto. ok. Yo tengo una duda respecto a Python 3.8. Yo lo tengo en mi computadora, lo tengo instalado y al menos ahorita con Anaconda y Jupyter, pues no me ha generado ningún problema. No sé como en concreto qué problemas pueda tener y en dado caso cómo podría usar o sí, instalar el 3.7. Ok, sí, o sea, Python ahí ya está y sirve bien, ¿no? Pero el problema es que puede que no sea compatible con algunas librerías que nosotros vamos a usar. En particular, ya hay compañeros que han tenido problemas al instalar TensorFlow o Keras y el problema que nos indica es que Keras o TensorFlow, en su efecto, no son compatibles más que con versiones de Python 3. Algo hasta la 3.7. Como la 3.8 es nueva, entonces realmente todavía falta que se haga esa compatibilidad con otras librerías. Entonces ahorita les voy a compartir la pantalla otra vez para que vean que si ustedes ya instalaron Anaconda Navigator, ya que estén en su aplicación de Anaconda Navigator, simplemente se van a ir a la sección de Environment y en esta parte inferior donde dice Create es para que ustedes creen un nuevo entorno. Recuerden que un entorno simplemente les va a servir para que ustedes puedan desarrollar un proyecto con librerías muy específicas. Entonces aquí le damos en Create, nos pide el nombre del entorno y nos va a dejar seleccionar, bueno, que ya se trabó, pero nos va a dejar seleccionar qué versión de Python queremos usar.
Los que apenas instalaron Anaconda, seguramente la versión más reciente va a ser la 3.8, pero ustedes pueden bajar a la 3.7, que es lo más recomendable para que todos estemos trabajando la misma versión. Entonces ya con esto, lo que tendrías que hacer es pues siempre irte a ese ambiente en donde tienes el 3.7 y desde ahí puedes trabajar. Recuerda que si aquí tú le das clic, pues ya puedes abrir tu Jupyter Notebook o la terminal o lo que tú quieras, pero sí es importante que siempre sea dentro del ambiente que ustedes saben en el que están trabajando, en donde tienen las librerías que van a usar para la clase X, ¿no? Ok, ¿Sí ok. quedó claro? Sí. Sí, sí, me quedó claro. Muchas gracias. Ah, ok. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Oye, yo uso pip y instalé TensorFlow y no tuve ningún problema. No sé ¿Y si... tienes 3.8, la versión de Python? Sí. Ok. Oye, es que luego pip crea conflictos entre entorno y entorno, entonces creo que sí siempre traten de usar Conda. Ya en el peor de los casos que no se pueda con Conda, pues sí con pip, pero bueno, a veces a mí me causa problemas de que estoy dentro de un entorno, dentro de ese entorno quiero instalar una librería y se me ocurre usar pip, y resulta que pip no respeta los entornos. O sea, si yo la instalé en ese entorno, pues ya se instaló en todos y entonces pues de nada me sirve tener un entorno, ¿no? Que es justamente para tener versiones muy específicas o librerías muy específicas. Entonces sí, yo te recomiendo que mejor te muevas a Python 3.7 para que no tengamos problemas futuros. Y si no, bueno, también puedes usar la 3.8 y pues ya nos vas notificando y como quiera en algún punto pues hay que actualizarnos también de Python. Sí, es que yo tenía también Anaconda, pero estoy desarrollando otra cosa en Python que no es compatible con Anaconda. Entonces me causaba conflicto con pip y por eso me quedé solo con pip. Pero si tengo problemas, pues ya creo que sé también cómo resolverlos. Ok, perfecto. Muy bien. Gracias. Esa es la ventaja de usar el entorno, porque tu entorno es dedicado a un problema. Y ahí puedes meter todo lo que quieras para tu problema. Y tu otro problema tiene su propio entorno. Y evitas cruzar de un lado y tener problemas. Sí. ¿Cómo vamos con los que ya están Sí, corriendo? de hecho. De momento no hay más dudas. Sí, de hecho. Por acá en el chat de Zoom, Luis preguntaba que cómo se abre Anaconda Navigator. Dice, yo ya descargué Anaconda, pero no sé cómo abrir ese entorno. Me imagino que está en Ubuntu o Linux. En Ubuntu, ajá. ¿Sí trabajas en Ubuntu, Luis? Sí, me imagino. Bueno, a ver, ahí por ahí. Bueno. Ajá. Sí, en Linux, sí. De hecho, sí, justo ahí como dice Noé, el comando que tienes que poner es Anaconda-Navigator y te va a desplegar el menú de Anaconda Navigator, el que ahorita mostró Karen. A veces hay un problema en que primero nos tenemos que meter al entorno base. Entonces a lo mejor tendrías que hacer ese paso intermedio que es nada más poner un conda activate base. Y ya dentro de ese entorno ya puedes poner el comando que nos dice Noé, Anaconda-Navigator, y ya con eso se te va a abrir la aplicación de Anaconda Navigator. Dice Manuel que él intenta usar ese comando y no le aparece nada. Intenta hacer eso que acabo de decir y primero entrar al entorno base y después lo pones a ver qué pasa. Sí, checa que tengas instalado Jupyter. Y también, perdón, Anaconda y Anaconda Navigator. Creo que se te instala solo, ¿no? Cuando lo descargas directamente. Sí, creo que sí. Sí, creo que no se descarga aparte. Dice Mario, sí, ya quedó, gracias. Qué bueno. Okay. Voy a volver a poner. Ya, sí, estoy. Ok. Dice Raúl en YouTube. Sí, tengo micrófono.
Si puedes dar el tutorial para WSL. Sí, de hecho se los podría dar ahorita. No sé si se los dé ahorita, doctor, o mejor lo redacto y se los mando. No, como te lo di, está completo. Ajá, sí, está completo Pero ya. el tutorial no es para WSL. El Es tutorial es para, para instalar. sí, O sí, sea, de primero tienen hecho, que instalar WSL. ujú, Desgraciadamente allí no hay tutorial, o más bien no guardé el tutorial. Y ya lo había desechado porque no había podido instalar Anaconda. Y ya ujú, luego que el que te mandé es de Anaconda. sí, Pero sí, primero ya, tienes que ya vi. buscar que no hiciste o no buscaron tutorial para instalar WSL. Es Sí, yo sencillo. ya lo instalé, de hecho, y ya pude Ok. correr Anaconda y los ¿Hiciste el notebooks. 1804? Ajá, el 1804. Sí. Ok, pues yo diría que pasen los dos tutoriales, pero por separado, ¿no? Sí, Primero ok, tienen que ok. instalar WSL y probar que funcione, Ujú, y luego ya el de Anaconda. ok, sí, 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 Raúl, entonces sí, cuando trabajo en Linux es rapidísimo, es más rápido que que en en las otras Windows. instalaciones. Sí, de hecho. Sí, Raúl, entonces les paso el tutorial para con WSL. No sé si ahorita puedas trabajar bien, sino para ahorita a lo mejor explicarte de una vez. A lo mejor buscamos instalar Karen en las máquinas grandes, al menos para dejarlas abiertas con Anaconda, para que el que tenga problemas Ok, pueda, y podemos bajar la clase ahí. ok. Sí. Si alguien ¿Con tiene la problemas, máquina grande? bueno, pues puede inmediatamente tener acceso a Ok. las máquinas grandes. Ujú. Sí, ahorita no tengo. Ok. Sí, entonces les subo el tutorial con WSL también. De hecho, no sé si la mayoría haya trabajado con Discord. Se me ocurre que podría ser una opción para crear canales específicos, como para quienes tienen instalación en Mac, quienes tengan instalación en Ubuntu y en Windows. Estaría bien en el sentido de tener un canal dedicado a los que tengan dudas de ese sistema operativo. No sé qué les parezca. Lo tenía ya abierto. Ok. Sí, entonces voy a hacer un canal de Discord y se los paso para que ahí pueda cada quien crear, bueno, creo los canales de los sistemas operativos para que cualquier duda se pueda ir rápido ahí. Aparte, va a estar bien el sentido de recopilar información. Ah, sobre el... No, no hay que acabar. No tienen que terminar los notebooks. Yo, si fuera ustedes, yo lo correría con restart y run en un minuto para ver si no tiene un problema. Y además están hechos para ser autoentendibles. Está muy sencillo. No tienen que terminarlo. Es recomendable que avancen para que puedan preguntar, porque ahorita las preguntas son en el momento. Ujú. Sí, ahí también les di un notebook con ejercicios. Son ejercicios propuestos para que los vayan intentando ahorita, pero al final si no terminan no pasa nada. Es lo que se va a dejar como tarea para la siguiente clase. Entonces tampoco se preocupen mucho por acabar el notebook ahorita a las 6. Solamente revísenlo y las dudas que tengan ahorita de alguna instalación o parte del código, pues aquí de una vez. Y también les recomendamos los problemas que tengan con el notebook o no les guste, se aceptan comentarios para mejorarlo para el grupo que sigue. Ujú. Profe, entonces, si me corre todo, bueno, ya corrí todos los notebooks, si me corren todos bien, comienzo a hacer bueno, los checo todos para ver. Sí, nada más que corran todo bien para que puedas estar seguro de que está trabajando con él, ¿no? Ah, perfecto. Ahora, mi recomendación es siempre hacer una copia y luego en el que vas a trabajar haz lo que quieras, Ah, perfecto. porque siempre regresa tu copia.
Gracias. La tarea de la clase pasada se entrega este viernes, ¿verdad? Sí, ¿no, Karen? ¿Sí quedó para este viernes? Sí, se entrega los viernes las tareas. Sí, el orden para revisar el notebook es primero que se vayan al de clase 2-1 y después de ese el que se llama Newton-Raphson Descent. Los demás, si ven el video, pues van a ver que van un poquito de la mano, pero bien lo pueden dejar para el final. Ahorita el que importa es el notebook que se llama clase 2-1, perdón, y después el de Newton-Raphson. Dice Itzel en YouTube, pregunta si los ejercicios de los notebooks de la clase 2 serán para el próximo viernes. Sí, exactamente. Si no los acaban ahorita, se va a dejar de Sí. tarea. Vamos a agregar otro, el que comentó el doctor, de ajustar también una curva a un pico. Entonces, la tarea ya en forma se la subimos hoy, a más tardar este viernes, y va a ser para entregar el viernes de la siguiente semana. Ahorita los ejercicios se los di de una vez por si se aburren solamente viendo el material, pues también vayan intentando como reproducir lo que está. Y si no terminan, pues es la tarea. Estaría bien. Ujú. Sí. Sí, estaría bien. A ver, pregunta Daniel. Dice, no me corre el de clase 2. Y dice Javier, en el de clase 2 no me compila bien el 2. Estoy viendo eso. ¿El 2? Clase 2, o sea, el notebook, ¿no? Supongo que las celdados. Ah, sí. Bueno, a ver si nos quieren compartir pantalla para ver específicamente El cuál error. es el problema, en dónde está. Es la ventaja de Zoom, ¿no? Ahora Sí. podemos ver el cuaderno. Sí. Y No, es muy enseñárselo bueno. a todos. No, pero además es muy bueno porque en clase normal no se puede hacer. Sí. De hecho. Ujú. Se menea uno a donde está el estudiante y a ver, pero los demás no lo ven. A ver, Javier está ¿Dónde está? compartiendo. Ujú. Dice que Wake 0 no lo tienes definido. Me imagino que se te fue correr una celda de arriba. A ver, ¿te Sí, puedes subir un exactamente. poquito? Ahora que le corre la celda arriba, Ujú. súbete un poquito. Ah, pues Ahí no está tiene. Wake 0. Ahí. Esa, donde Ahí dice está Wake wait. 0. Corre esa. Corre la que sigue. Ujú, ahí. Ok. Listo. Eso es algo que no me gusta. Yo lo vivo también. Vamos a ver cómo cuidarnos, porque si uno está, ya evolucionó y uno empieza, haces cambios y no corriste lo que tenías que correr, se altera todo, ¿no? Debe haber algún mecanismo, como, sobre todo en el desarrollo. Ujú. Pero es una falla muy común, de que no funciona pues, porque hay que regresar. ¿Y tú, Daniel? ¿Sí ya te corrió? Sí, ya le corrió ahorita en la pantalla. Ah, bueno, es que ese fue Javier, pero decía Daniel NT que tampoco le corría. Que presente la pantalla, si es que no le Sí. funciona. Ah, dice Ah, que ya dice le que ya. corrió. Ok. Ok. Sí, A lo ese es mejor un era el error muy mismo. frecuente. Yo lo Ujú. vivo todos los días. Sí. No, no, yo no tengo Hola, gatos. disculpen, Sí, ¿sí me oyen? sí. Bueno, Sí. tuve problemas con el internet. Ya sé cuál es el trabajo que tenemos que hacer, pero no encuentro los archivos. ¿Dónde están los Jupyter? Si has tenido problemas descargándolo desde el Classroom, están también en el GitHub que les di la vez pasada.
Entonces los puedes bajar desde ahí. No, más bien, ni siquiera sé cuál es la carpeta del Drive en donde están. O sea, ya estoy en la carpeta de compartido conmigo, pero no lo encuentro. No, es que lo puse en la sección de clases, en el Classroom, donde está todo el material. Ahí vas a encontrar una carpeta que se llama clase 2, supongo, .zip. ¿Sí? Ahí están todos los notebooks. ¿Te deja descargarlo? Ah, ya los encontré. Vale. Sí, es que veía puro video MP4 y dije, ¿dónde están los Jupyter? Ya, está aquí. Vale, gracias. Sí, ¿de qué? Bye. Pregunta Rosa Vianney, que a qué se refiere el comando random seed 3. ¿Qué quiere decir que se fija una semilla? Funciona, Rosa, para que los números aleatorios que generes nos den los mismos a todos. Entonces sí podemos comparar que los resultados que ustedes obtengan y los que nosotros tenemos coinciden. Sí, igual eso si checan el video ahí dice un poquito, a detalle, no tanto. Pero sí, es básicamente lo que dijo Oscar. La librería random nos sirve para generar números aleatorios, en realidad son pseudo aleatorios, y la forma en que lo genera es que toma un número y a partir de ese número hace ciertas operaciones y entonces genera ese número o conjunto de números aleatorios. Si nosotros le decimos específicamente con qué número empiece a operar, pues entonces vamos a obtener resultados reproducibles. Entonces, justo ese número que nosotros le indicamos es la semilla. Ok, UNAPQ. Bueno, y empieza con el notebook que se llama clase 2-1. Abre tu notebook, revisa que todo te corra bien. Los videos son para que ustedes puedan seguir el notebook y los puedan ver cuando quieran. Pero sí, el primero que tienes que revisar es el que se llama clase 2-1. Y cuando termines este notebook, te vas al de Newton Raphson Descent. De la mano con el primer notebook va el notebook que tiene algunos ejercicios. Los pueden hacer de una vez y si no, son los ejercicios que se van a dejar como tarea para la siguiente semana. Sí, en principio si tienes algún error, podría ser de que no tienes algo instalado. Entonces queremos ver que ahorita todos tengamos al menos las librerías que más vamos a usar, como NumPy, Matplotlib, etc. Entonces sí queremos revisar que todos tengamos ese mismo material. Dice Manuel que no puede usar Anaconda Navigator. ¿Qué sistema operativo usas, Manuel? Ubuntu. ¿Y cómo lo estás intentando abrir? Pues no lo está intentando. Bueno, a mí a veces también me da problemas si lo quiero abrir como cualquier otra aplicación. Entonces, bueno, aquí como dice Tania, va junto, no dejes ningún espacio. Y a veces tienes que estar dentro del entorno base para que se pueda abrir. Era nada más de un artículo, ¿verdad? Sí, solamente es de un artículo de los 5 que publican. Recuerden que están muy cortitos, pero les da el enlace ahí para que puedan obtener más información y ustedes puedan profundizar tanto como quieran. Pero sí, nada más es de uno de ellos. Ok. Gracias. Ok. Bueno, Raúl, en realidad no es tiempo muerto. En realidad ustedes deben de estar trabajando con los notebooks. Y pues nosotros estamos aquí para cualquier duda que surja en este momento, pues a lo mejor alguien más tiene la duda y ya se arregla para varios. Entonces ahorita lo que deberían estar haciendo es revisar con cuidado el notebook clase 2-1
O sea, sí, al principio, si quieren, denle una corrida rápida para ver que no tienen problemas con la instalación de algo, pero el objetivo es que aprovechen este horario de clase para que ustedes vayan revisando ahora sí bien el código, qué se está haciendo, por qué se está haciendo, y bueno, pregunten cualquier cosa. Disculpe, Karen, yo tengo una pregunta. Ujú. ¿Sí me escucha? Sí. No sé si alguien más ya lo preguntó porque como estaba leyendo no estaba escuchando, pero es que no me queda muy claro qué hace la función, la de squeeze. Squeeze lo que hace es te elimina dimensiones que estén de más. Por ejemplo, si tú tienes un Ok. arreglo con un montón de números y le haces una operación a ese arreglo de tal manera que solo te da un escalar, ese escalar te va a quedar adentro de arreglos. Entonces esas dimensiones que tienes de más, Squeeze te las quita. Ok, muchas gracias. Sí, ¿de qué? Hola, disculpen, tengo una duda. Sí, te escuchamos. En el ejercicio 2, ¿cuántas veces hay que usar la función que actualiza la W y la B para mejorar la aproximación? Al menos unas 4 veces. O sea, la idea es que les guste a ustedes cómo se ve, que la aproximación se vea bien. Pero bueno, al menos 4 veces úsenla. Ok, gracias. Va. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Cómo van con los notebooks? Aprovechando el comentario de Santiago y el tuyo, están usando otra métrica, la vista, cómo se ve la curva respecto a los puntos. No, es otra métrica. Nota cuantitativamente no es mejor que la otra, pero es la que normalmente usamos, esa métrica. Cómo se ve la curva sobre los puntos. Es otra métrica, otra forma de medir. Aprovechando. Exactamente. Dice que ya descargó las librerías, pero no puede usar scikit-learn. ¿Puedes compartirnos tu pantalla, Raúl? Para ver qué te marca. Pero scikit-learn se usa hasta el segundo notebook. ¿El primero ya lo revisaste? El que se llama clase 2-1. Es que creo que nada más está en YouTube, entonces no nos va a poder compartir su pantalla. Ajá, porque Sam lo saca cada rato. Ok, bueno, pero dinos, ¿qué notebook estás usando ahorita? Y bueno, ¿ya instalaste scikit-learn? Porque en el video menciono que hay que instalar NumPy, Matplotlib, pero creo... Sí. Ah, no, yo estaba hablando de SciPy primero. Sí, también menciono scikit-learn. Para instalarlo en tu ambiente, lo buscas no como sklearn, sino como sci. Ahora lo escribo aquí. A lo mejor sería bueno hacerles otra vez ese comercial de que con Anaconda Navigator pueden instalar desde Anaconda Navigator o también pueden abrir una terminal e instalar desde ahí. A ver, entonces les voy a compartir pantalla para que chequen. Bueno, aquí está el Anaconda Navigator en la sección de Environments. Recuerden, aquí va a estar todos los ambientes que ustedes tengan. Por defecto solamente van a tener el ambiente base. Y recuerden que de este lado les aparecen todas las librerías que ustedes tienen
En este caso aquí tengo las instaladas, pero también pueden ver las que no están instaladas, las que se pueden actualizar, pueden ver todas, etcétera. E incluso pueden buscar una en particular y ver si está instalada o no, etcétera. Muchas veces no van a encontrar todas las librerías aquí, entonces van a tener que irse a una terminal e instalarlas con pip. No sé si sea el caso de scikit-learn, pero no creo. Bueno, entonces aquí ya se recarga. Como ya estoy en mi ambiente Karen, pues ya se actualizan la información que yo tengo dentro de este ambiente. Entonces, si ustedes le dan clic en esta flechita, pueden abrir una terminal. Incluso pueden abrir desde aquí Jupyter Notebook dentro de ese ambiente. Recuerden que si ustedes abren Jupyter Notebook desde acá, pues entonces las librerías a las que tiene acceso, pues van a ser las que estén dentro de este ambiente. Bueno, entonces aquí abrimos la terminal. Y esto también lo pueden hacer en Windows. Entonces ya que tienen su terminal, pues ustedes ya pueden usar aquí pip install para instalar la librería que no pudieron instalar usando la aplicación de Anaconda. Bueno, aquí el nombre de la librería que vayan a instalar. Y con eso. Entonces tienen dos formas de instalar sus librerías. Una es usando aquí directo, dándole clic con Anaconda Navigator, y la otra es abrir una terminal dentro del ambiente que ustedes quieren usar. ¿Ok? Pues bueno, a ver, ¿alguien tiene alguna duda con los notebooks para checarlo de una vez? No, gracias. Dice Raúl que sigue teniendo un problema. Dice que tiene un error al momento de descargar, ya que abrió la terminal en su ambiente. Y está usando el siguiente comando. Ok. Y en específico, ¿qué problema te marca? ¿Algún error que veas por ahí? Sí, ¿qué te dice? Bueno, sí me oigo. Sí. El problema que veo es que ahorita que busco el comando en Anaconda Cloud, no tiene ese guión que tú estás poniendo en el scikit. No sé si sea eso. Sí, a ver, voy a copiar el creo que no. comando. Debe ser eso. Y el comando correcto es este. Intenta con este. Intenta con Sí, ese aparece, comando y dime tiene un el solo guión qué en pasa. el learn. Ajá. Y creo que alguien iba a preguntar aquí en el Zoom, ¿no? A ver. Creo que no. ¿Alguien, alguna duda cómo van con los notebooks? ¿En qué parte van? Todo bien. Todo Ok. bien. En el tercer ejercicio. Ah, ya está el último, ¿no? Terminando el 2. Ok. Recuerden que si no acaban ahorita, pues son de tarea. Pues si les parece bien, a lo mejor podríamos dejar ya que revisen esto ustedes. Por supuesto, si les sale otra duda, nos pueden decir a mí o a Oscar. Y a lo mejor ya sería bueno que ahorita empecemos con la discusión de los artículos de debate de la semana pasada. Recuerden que siempre va a estar la opción de que entreguen la reseña. Acuérdense que la reseña no es un resumen, es que ustedes describan con sus propias palabras y agreguen un comentario. Y bueno, también queremos hacerlo de forma oral porque también a veces nos deja mucho. Entonces, dejen si quieren ahorita lo que están haciendo de los notebooks, tienen tiempo para revisarlo. Recuerden que tienen los videos también para que vayan siguiendo un poco el notebook en caso de que no lo puedan seguir por sí solo.
Y entonces, ¿hay alguien que nos quiera comentar sobre el artículo, alguno de los artículos que leyó? Ahorita como es oral, pues hay que aprovechar y si alguien quiere comentar un artículo en particular, que sea de tal manera que alguien que no leyó ese artículo pueda entender todo el contexto, ¿no? ¿Podría comentar sobre uno? Claro, sí, adelante, Santiago. Bueno, pues el que a mí me pareció interesante fue YouTube contra las teorías de conspiración. Okay. Y más o menos trata de que el algoritmo de recomendación de YouTube tiende a recomendar contenido, pues digamos, peligroso para los usuarios, porque se basa en parámetros como el tiempo de vista o la cantidad de comentarios. Y a veces, justo los videos más vistos son como teorías conspiracionales, como pornografía, cosas súper polémicas que a veces son, pues son, digamos, peligrosas que las vea tanta gente. Entonces, de lo que habla el artículo es de que una de las soluciones que se hicieron fue agregar una clasificación que determina qué tan extremo es un video y luego la clasificación, bueno, esa calificación se la pasa a la red neuronal del algoritmo y se pondera para ver si se recomienda o no, ya tomándolo también en cuenta, o sea, como la peligrosidad del video como parte de un parámetro de la red neuronal. Y pues me pareció bastante interesante porque justo en el documental del que nos hablaba el profesor aparece precisamente ese gran problema que han tenido y cómo además todo eso de las teorías conspiracionales y los videos que se vuelven súper virales les genera mucho dinero por la publicidad. Entonces, por una parte, el algoritmo funcionaba muy bien, pero tenía consecuencias sociales pues muy malas, ¿no? Entonces, es un problema que todavía no se resuelve, pero se me hizo interesante esa, esa nueva variable que metieron, ¿no? De la peligrosidad del video. Ok, sí, muy bien. ¿Puedo comentar algo? Claro, adelante. Bueno, yo también leí ese artículo. Lo que a mí me interesó también fue que mencionaban que, o sea, YouTube ya tenía un algoritmo para, pues, filtrar, en principio, aquellos contenidos con violencia y contenido sexual. Pero, pues, estos videos que mencionan sobre, pues, teorías conspiradoras o mala información, pues se les escapaban, ¿no? A este primer algoritmo. Entonces, o sea, me interesó porque, pues, a tu, pues, red neuronal, no sé si sea el término correcto, pues le haces que aprenda nuevos filtros, ¿no? Para, pues, detectar otro tipo de videos, no necesariamente, que se escapan, ¿no? Como en este sentido. O sea, siempre hay que buscar seguir entrenando y que aprenda nuestro algoritmo, ¿no? Sí, exactamente. ¿Alguien más? Bueno, me imagino que la mayoría leyó ese artículo, al menos por las reseñas que ya he leído hasta ahora. Creo que la mayoría se fue por ese artículo. Híjole, le quiero pedir su comentario a Carlos Emilio porque me gustó lo que escribió. No sé si quieras participar de manera oral o no. Si no, bueno, alguien más que nos quiera compartir. Hola, sí. Sí, está Carlos. Bueno, yo lo que apuntaba era de que justo en el artículo completo que aparece en Wire, el cronista señala puntualmente como la evolución de esta red social de YouTube y de las diferentes metas que se fue planteando. O sea, desde un inicio que pues a lo mejor fue como de chiste que solamente subieran cosas de Al Qaeda y pornografía. Después, ya cuando lo compra Google, pues ya todo se pone en la meta de alcanzar las 1.000 millones de vistas. Y entonces
lo que buscaban era de que tú veías y de inmediato ya te daba el video B, cosa que antes no hacía YouTube. O sea, simplemente acababas el video, hacía pues, ¿quieres repetirlo? Ya lo que tú quieras hacer. Entonces ya empezaron a implementar este algoritmo para que siguieras viendo y alcanzar a la de sí, ese billón o 1.000 millones de vistas que deseaba la empresa. Entonces, pues empezaron a tener esos problemas que en The Batch mencionan, con que las sugerencias que te hacían de que si veías como un contenido sexual, de repente te mandaba a ver niños en traje de baño, algoritmo que te obligaba como a seguir viendo más videos y más videos para alcanzar la meta. Y entonces, o sea, yo lo que opino es que deben de tener una meta concisa de qué es lo que quiere hacer YouTube. O sea, si se van a estar cambiando cada 3, 4 años la meta, entonces no les sirve de mucho tener una red neuronal porque la vas a alimentar, pero la vas a dejar como a medias, no la tienes que cambiar. Que bueno, o sea, yo como usuario ahorita me meto a YouTube y lo primero que veo es que YouTube Music, descárgala. Entonces, YouTube ahora va a ser un sistema de streaming de música o va a ser ver videos, pues sí, que ya no tengan con cosas con teorías conspirativas o pues, de qué va, ¿no? Que se decida saber a largo plazo, pues, qué resultados les puede traer. Sí, sí, exactamente está ese conflicto en el que si solamente quieren vender más sin importar la calidad o el tipo de información que nos den, o si quieren justamente preocuparse por no desinformar a la gente, ¿no? Que es muy importante. Y bueno, creo que justo aquí también en este artículo podemos apreciar también la parte del sesgo, que también, como vieron, alguien por ahí comentó, que les parece un poco extraño que una compañía tan grande como es YouTube ponga a humanos a etiquetar sus datos, ¿no? Pero esto pues realmente todavía se usa bastante. Siempre se necesita de la parte humana para hacer esos datos y después entrenar al modelo. Pero justamente esta parte humana pues hace que nuestro modelo cargue esos sesgos, ¿no? Un ejemplo que ahorita recuerdo es que en procesamiento del lenguaje natural, si quieren hacer relación entre palabras, por ejemplo, reina, rey, hombre, mujer, cosas así, resultó que una red, que no sé quién hizo, no sé si Google o alguien por ahí, pero resultó que un hombre podía tener como varios oficios, varios trabajos, varios títulos, pero por ejemplo podríamos poner hombre, médico, pero si preguntábamos mujer, ya era como ama de casa o cosas así. Entonces nosotros mismos también hacemos que se carguen esos sesgos a nuestros datos y por supuesto va a ser un problema. Entonces aquí también entra la duda de si esas personas que se pusieron a ver los videos y darles una clasificación, pues si están libres de sesgo, ¿no? Que es algo creo que muy complejo. Bueno, ¿alguien más quiere comentar? A mí me sobre gustaría comentar algo. Ok. Sobre lo que acabas de decir. Bueno, en el artículo de YouTube, recuerdo haber leído que comentaban que, digamos, los datos se recogían según el video anterior y el video siguiente y el tipo de comentarios que se hacían en el video, etcétera. Y si más o menos el algoritmo tenía señalado que el video tenía contenido médico, entonces después se lo pasaban a un cuerpo médico pues, experto en algún grado para etiquetar los datos, bueno, como los llamaron, ¿no? La terminología. Entonces, creo que en ese sentido, pues está bien y en parte así ocurre con los ejemplos también que estuvo diciendo el doctor durante su exposición con lo de las radiografías, etcétera, porque pues de otra forma, o sea, yo he visto en varias fuentes de información siempre se señala eso, ¿no? Que la inteligencia artificial que se implemente va a tener la capacidad aproximada de la capacidad que tiene el que la fue, bueno, o sea, la calidad de los datos que le fueron alimentados, ¿no? Y otro comentario que quería hacer con lo que decías del GPT-2, creo que era, es que ese sesgo
del contenido, bueno, o sea, como de la asociación de las palabras, no fue tanto por las personas que etiquetaron los datos, porque hasta donde tengo entendido, esa red se entrenó con todo el contenido de Internet, entonces era más bien con el contenido de Internet. Y bueno, eso refleja el sesgo, pero pues de la humanidad, y más bien se trabajó en esta última, por ejemplo, en GPT-3 o supongo que en las siguientes versiones de la red neuronal, en que se elimine el sesgo racial y así como el sesgo de género y otros que pueden haber, pero porque los hay implícitos en Internet, no tanto, o sea, más bien en la humanidad en general y no tanto por las personas que trabajaron etiquetando esos datos. Bueno, Y ya. quisiera aprovechar el comentario de que en general es un sesgo que me voy nuevamente a física. Yo puedo calcular el potencial de interacción entre átomos. En un caso lo alimento con cálculos cuánticos. La predicción que me va a dar es la predicción de los cálculos cuánticos. En otro caso lo entreno usando un potencial de Lennard-Jones. La aproximación que me va a dar es la aproximación de Lennard-Jones. O sea, el sistema que yo entrene con cálculos cuánticos va a tener la predicción de cálculos cuánticos. El que entrene con Lennard-Jones va a tener la predicción de Lennard-Jones. Es exactamente la misma problemática. Sí. Sí, sí. ¿Cuál es tu nombre? ¿Unabu? Es Rafael Martínez, perdón. Ok, sí. Para Es que como veo contar que la están con la onda participación. maya, pues ya me puse yo también mi nombre. Muy bien. ¿Y qué significa UNAPCU? Pues bueno, tengo entendido que es uno de los dioses mayas y que está asociado con la unidad y cuestiones así, o el sol también en parte. No sé, tiene ahí varias acepciones. Es como huracán es huracán, Hun es uno, huracán, viento, y Hunapku es un dios uno. Ajá, sí, el dios de la unidad. Órale. Órale. Bueno, sí es cierto eso que comentas, Rafael, de que fue GPT-2 y que realmente lo tomó del sesgo humano, no en particular de gente que hayan puesto, bueno, que supiera que va a participar en esto, porque entonces supongo que se cuidaría más, pero es cierto que muchos de los datos que normalmente se usan, pues se jalan así, ¿no? De los comentarios en YouTube o de todo Wikipedia, entonces claro que va a llevar esos sesgos de todos nosotros, ¿no? Pero es importante, entonces en ese caso sí poner a gente especializada, como en el caso de YouTube, que para problemas médicos pues le daban a los médicos esa tarea, es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Sí, gracias por esa aclaración. Bueno, aquí tiene levantada la mano Omar Jacobo. Ajá. Sí, hola. Decir? Hola. Hola. Yo quería agregar un poco en lo que acaban de comentar justamente, que va relacionado, bueno, justamente había visto en Ciencias TV una plática que se dio en la facultad de un tema parecido, que era de cómo se alimentaban las bases, con qué base de datos se alimentaba la inteligencia artificial que se hace actualmente. Y pues justamente eso es algo que me pareció interesante en ese momento, porque mencionaban que pues estas bases de datos, pues las principales que usaban, pues más del 60% de los datos recopilados de ahí eran provenientes de Estados Unidos. Entonces, como tal, pues eso generaba lo que decías tú, ¿no? Por ejemplo, de que cuando estábamos buscando cierta palabra en el buscador de Google, nos aparece, por ejemplo, si buscamos boda, pues nos aparece una imagen muy occidental de lo que nosotros concebimos por una boda, ¿no? O si buscamos matrimonio, cosas así, pues es más como una opinión pública, pero de cierta parte del mundo. Como tal, pues uno podría pensar que una inteligencia artificial pues es como tal una inteligencia real que puede discernir entre lo correcto, lo incorrecto, qué es moral, qué no, pero en realidad solamente es una opinión generalizada de la base de datos de las que se les introduzca. Entonces es relacionado justamente con lo que estaban mencionando, de que pues existe ese sesgo de
del factor humano, que es en realidad el que alimenta a nuestras inteligencias artificiales, y entonces dependiendo de los datos que reciba, es cómo se va a comportar o las imágenes que nos va a mostrar. Exactamente. Bueno, acá también tiene la mano levantada Ilkar. ¿Nos quieres comentar algo? Ya la Hola. dejó. Ah, no, Pues a mí me gustaría comentar un poco sobre las implicaciones que tiene este tema, ¿no? O sea, de la necesidad de empezar como a regular todo esto de las redes sociales y de pues la captación de datos, de alguna manera, pues tendría, o sea, de alguna manera habría que tener algún regulador que se asegure que la obtención de datos es ética, ¿no? Y que pues de alguna manera que se asegure que el algoritmo está funcionando de la manera correcta y que no sea nomás a lo mejor por presión de, no sé, de la región, ¿no? A lo mejor esto se está haciendo en Estados Unidos pues por conveniencia, ¿no? De que Google está en Estados Unidos, pero no se sabe si a lo mejor están haciendo lo mismo en otros países, en China, en India, incluso Latinoamérica, ¿no? Entonces, pues los países en realidad tendrían que empezar a desarrollar esas políticas que obliguen al Internet a tener este tipo de contenido regulado y que sea global para todo el Internet, ¿no? Bueno, quisiera hacer un comentario corto y es el motivo por el cual estoy enseñando la clase de inteligencia artificial. Ustedes pueden asimilar todo, puede venir todo de China, de Estados Unidos, de Alemania, o sea. Y la única forma de poner nuestro entorno presente es que los mexicanos hagan inteligencia artificial y aprenderla a fondo. Ese es el motivo de mi curso. Sí, es cierto. Es verdad. Bueno, Vianney, ¿nos quieres comentar algo? Sí, bueno, creo que, no sé si me salgo un poco de contexto de lo que están hablando ahorita, pero algo de lo que a mí también me parece interesante del artículo, y es algo que creo que ya había escuchado que mencionaban antes, es sobre qué tan accesible es conocer cómo es la lógica o el algoritmo de estas plataformas como YouTube. O sea, por ejemplo, creo que en el artículo también, el que manda, bueno, el otro de largo, también mencionaban algo así como de que Google no estaba tan dispuesto a dar a conocer cómo funcionaba su algoritmo. Supongo que también, no sé si tiene desventajas esto, no como tal como la empresa, sino como en general. Pero pienso que sí, es como, me parece un poco como la accesibilidad de la ciencia, que a veces la ciencia no es tan accesible por el vocabulario técnico que se utiliza. Siento que lo mismo ha sucedido con estas plataformas, que pues como no todos están tan familiarizados con cómo se genera este algoritmo, pues no muchos saben qué influencia puede tener en ellos. Y siento que como que es importante esa parte de que se dé a conocer, pues sí, cómo funciona la lógica para que podamos conocer esto y que cambiemos la forma en que usamos estas plataformas. Sí, ese es un punto importante y también que varios recalcaron en sus reportes, y es cierto, ¿no? Que no compartían específicamente el algoritmo de cómo se hace todo esto. Bueno, Gracias, pero Vianney. si ustedes se meten a fondo y aprenden, bueno, aquí va a ser una primera introducción y después se meten a fondo en el tiempo, van a poder hacer todo lo que hace Google o lo que hace Amazon o cosas nuevas y diferentes. No, la matemática está cercana, está muy cerca, pero hay que ponerse a trabajar. Y sí pueden ustedes reproducir lo que hace Google, aunque esté oculto por ellos, no es tan novedoso como parece. Sí, eso también es cierto. Sí, es verdad. Bueno, Alexander Aguirre, ¿qué nos quieres comentar? Sí, igual sobre eso mismo del sesgo, que a veces muchas personas, o bueno, la opinión más popular, pues es que se debe como ya lo mencionaban, a factores humanos, pero también puede ser que, bueno, yo había leído en un libro que también parte de este problema radica en la complejidad de establecer reglas formales pues que tengan que ver con lógica. Y ponían un ejemplo sobre un proyecto como de los 80s, al que, bueno, armaron el proyecto y le contaron una historia sobre un humano que creo que lo llamaban Fred, que se afeitaba con una máquina eléctrica. Entonces,
la inferencia de este proyecto, bueno, del algoritmo, el algoritmo sabía que Fred era un humano y por lo tanto no tenía partes eléctricas, pero al escuchar esta oración que decía que Fred se estaba afeitando, llegó a la conclusión de que Fred ya no era un humano. Entonces, más allá de que, bueno, de la influencia que tiene, bueno, de la información que puede aprender el algoritmo de nosotros, pues también tiene que ver en cómo implementamos estas reglas que son de inferencia lógica. Sí, sí, es cierto. Sí recuerdo que en algún momento de Batch tomó ese ejemplo. Ese ejemplo. Muy bien. Aquí ya no supe quién levantó primero, si Bruce o Jorge Luis, pero bueno, cualquiera de los dos adelante, lo que quieran comentar. Ok, bueno, no sé si puedo ir yo primero. Pues ya. Bueno, ya me impuse, ¿no? Sí. Entonces. No te preocupes, está bien. Dale, gracias. Bueno, yo empecé a opinar del artículo de YouTube. El que me pareció interesante fue el primero, el que escribió Andrew, en donde él dice, como dice el título de ese resumen, es de quién es quién, ¿no? En la tecnología. Y dice que hay tres grandes ramas que se van a desarrollar, como el tiempo de escalado, que sea más rápido, y ahí es donde está NVIDIA e Intel trabajando. El data scaling, que es como alimentar más a las máquinas, bueno, los algoritmos para desarrollar mejores resultados, y las mejores de los algoritmos mismos, ¿no? Lo que me pareció interesante es que en el data scaling, en el tamaño del data que se le puede dar, él deja de lado lo que es la computación cuántica. Dice que no ve que que se pueda desarrollar bien en los siguientes años, pero justo ahí es donde yo digo que no, porque hay institutos muy pesados como el Niels Bohr Institute, ahí en Dinamarca, que justo ahorita están sacando resultados muy pesados en esa área. Por ejemplo, pudieron hacer simulaciones de un hamiltoniano muy grande con computación cuántica, que básicamente era de un polímero en donde le metieron fuerzas de interacción de tipo Van der Waals, U-turns, tuneleo cuántico, y de hecho el polímero no era muy grande, y aún así necesitaron esa herramienta para poder solucionar el problema. Bueno, ni solucionaron, aproximaron solo una solución. Entonces, pues bueno, básicamente era eso. Ok, muy bien. Sí, también lo que pone Angie al principio de que empiecen los artículos siempre es bastante interesante. Qué bueno que lo comentas. Ok, entonces ahora sí, Bruce, por favor. Bueno, yo voy a hablar un poco del de YouTube, pero justo el punto que acaba de comentar el compañero es muy, muy interesante. Supongo que te estás refiriendo al uso de optimizadores cuánticos para encontrar estados base, bueno, energías de estados base en dinámica molecular. No sé si a eso te refieres. Sí, más bien es la interacción completa de los monómeros que forman al polímero. Entonces son esas interacciones, y bueno, lo interesante de los que simulan que son polímeros con nanopartículas de grafeno, lo que quieren encontrar es como la transición de fase de cuando se convierten de aislantes a conductores. Entonces justo ese punto es donde ellos piensan que se hace un fenómeno llamado percolación, y es cuando empiezan a fluir los electrones. El problema con ese tipo de técnicas es que, digamos, el paso en el que la computación cuántica te da la ventaja sobre el algoritmo clásico es en el cálculo de valor esperado de hamiltoniano para una configuración dada. El problema en este momento con ese tipo de algoritmos de aprendizaje automático, digamos que con partes cuánticas, es la parte del optimizador, que sigue siendo clásico. Entonces, y no parece haber que podamos eliminar este problema o encontrar una solución sencilla a pasar el optimizador a algo cuántico sin necesidad de una forma, digamos, sin necesidad de un paradigma de computación cuántico que sea escalable y que tenga un tiempo de decoherencia lo suficientemente largo. Entonces, ese es como el problema, y como esa área ha estado estancada durante más o menos unos 10 años, algo así. Supongo que es parte de la razón del escepticismo de Andrew Ng.
Si no tienes una memoria persistente cuántica, no vas a poder escalar adecuadamente tu simulación para obtener más detalle. Y de nuevo, si tú no logras de alguna forma incorporar aspectos cuánticos al optimizador, en lugar de solamente utilizarlo para calcular el valor esperado de Hamiltoniana, entonces realmente no hay una ventaja real sobre el algoritmo clásico. Porque hoy en día podemos calcular... Ajá, a ver. Sí, bueno, es que la ventaja que hay es en los tiempos de cálculo. En una supercomputadora, de hecho, estos cálculos se hicieron aquí en Misli y tomaban alrededor de un mes. Mientras que justo con las computadoras, bueno, que todavía no se llega a la supremacía cuántica, lo pudieron replicar en menos de un día. Justo en el tiempo de computación es donde se ve como lo relevante de esto. Sí. Si en Mistral lo hubieran hecho en GPU, se hubiera tardado un día. Mistral no está configurado con GPUs. Bueno, nada más de eso. Ok, gracias, Luz. Ilkar, ¿querías agregar algo? Hola, también respecto a lo de la computación cuántica, o sea, yo también entiendo los dos puntos de vista de Bruce y del otro compañero, no me acuerdo cómo se llama, pero yo sí creo que va a haber de alguna manera una revolución, por lo menos en la cuestión del cómputo en la nube. De alguna manera, o sea, no es como que todo el mundo vaya a tener una computadora cuántica en su casa, pero yo sí creo que lo que están haciendo ahorita Amazon y IBM para computación en la nube, pues de alguna manera va a, como dicen, acelerar tiempos de cómputo de muchas personas que no tienen grandes equipos de cómputo, por así decirlo, y entonces eso va a servir para que todo el mundo pueda tener como acceso a una computadora de manera accesible sin necesidad de hacer pues tanto gasto, ¿no? En un hardware pues lo suficientemente conveniente para hacer cálculos grandes, ¿no? Y eso podría de alguna manera acelerar el desarrollo científico particular para nosotros los físicos. Entonces, pues yo creo que hay muchas vertientes en las que sí podría generarse el avance esperado, pero a lo mejor hay otros avances que no hemos considerado respecto a estas tecnologías. Sí, claro. Okay. Órale. Muy bien. Entonces, hasta aquí vamos a dejar la discusión. Ya tomé nota de quién participó esta clase. Entonces, recuerden, si no terminaron de revisar sus notebooks, pues bueno, termínenlo. Y la tarea tal cual formal, pues ya una parte son los ejercicios que ahorita vieron en el notebook de ejercicios, pero a lo mejor agregamos uno más. Entonces, hasta que se suba la tarea, ya la podrán entregar tal cual como tarea. ¿Alguna duda, comentario?